Mi presentación va orientada a eso, a hablarles, de despertarles conciencia de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Y que nos impacta, para que estemos preparados a esta tormenta que es cíclica. O sea, es algo que va a venir y va a pasar. Ahora, de repente va a estar un poco de tiempo por acá, o pueda que se tarde 1, 2, 3 años, puedan tardarse 10 años una recesión, ¿verdad? Pero hay que estar preparado, ¿verdad? Así como nos preparamos para cualquier tormenta. Entonces, mi presentación se llama Situación global y desafíos del sector lácteo hondureño. ¿Qué hacer ante una inminente recesión mundial, verdad? Déjeme traer un poco de agua porque ando seca la garganta. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Entonces, para comenzar, el año 2023 que estamos ahora pondrá a prueba límites individuales y colectivos de todos en este planeta. No solo los ganaderos, los productores en general, ¿verdad? De todas las personas. ¿Y por qué? Porque tenemos una gran inflación, ¿verdad? A nivel mundial. ¿Qué es una inflación? Simplemente el dinero vale menos. Y eso es producto de las consecuencias que trajo la pandemia, ¿verdad? Los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, por ejemplo, emitieron como 7.000 millones de dólares sin respaldo. Eso significa que no había oro para respaldarlo. Entonces, el dinero vale menos. Y ahora, ese dinero que han dado por todos lados, la Reserva Federal de Estados Unidos necesita recuperarlo de nuevo y recogerlo. Y para hacer eso, entonces, aumenta las tasas de interés, ¿verdad? Eso significa que los préstamos, por ejemplo, para casas, para vehículos, cualquier tipo de préstamo aumenta, ¿verdad? Y en el caso nuestro, que somos un país que tiene una gran deuda con organismos extranjeros, de un día para otro aumenta los pagos que hay que hacer. Entonces, el impacto de ese aumento de intereses de la Reserva Federal en nuestros países de Latinoamérica es fuerte, y eso va a traer recesión. Eso significa que todo se nos va a poner caro, y ya lo sentimos, ¿verdad? Y eso es la consecuencia de todo el montón de caos que hay en el mundo ahorita. Entonces, la otra amenaza que tenemos como humanidad es la inseguridad alimentaria. Ustedes saben que la guerra de Ucrania ha traído consecuencias, y uno a veces, ¿qué es eso? Dice, ¿va? No está pendiente de lo que pasa en el mundo, pero esta guerra ha hecho que, por ejemplo, Rusia, que ha sido el principal productor de fertilizantes, ya no esté bloqueada, ¿me entienden? Y ese bloqueo de fertilizantes, de materias primas, de petróleo, de gas y un montón de cosas, hacen que las cosas se vuelvan caras en todo el mundo. Ese es el gran problema. Esa lucha, esa pelea, esa guerra que está ahí, está afectando al mundo entero. Después tenemos crisis energética, producto de decisiones que han tomado los países, ¿verdad? Producto del cambio climático, producto de la guerra que hay en Ucrania, ¿verdad? Todos esos bloqueos que están ocurriendo. También otra amenaza global que tenemos es las presiones en las cadenas de suministro. Todo ese montón de bloqueos de los mercados, ¿verdad? Ha traído un sinnúmero de situaciones que ha hecho que esas cadenas de suministro se obstaculicen y creen una serie de desastres, ¿verdad? A nivel mundial. O sea, también tenemos sistemas de seguridad y gobernanza en descomposición. ¿Qué significa eso? En la lucha geopolítica de las grandes potencias, prácticamente los organismos de la ONU, como la Organización Mundial del Comercio, toda esa normativa que ha existido para el libre comercio prácticamente ya no le hacen caso, ¿verdad? O sea, están haciendo acciones que son contrarias a la ley, y eso es para protegerse, ¿verdad? Eso es porque las potencias que han sido las que han dominado el mundo están viendo que hay potencias, o sea, países emergentes, ¿verdad? Economías emergentes que están creciendo y se están uniendo, y entonces nosotros somos o estamos presentes ante un evento histórico, ¿verdad?
El mundo está cambiando a nivel político, a nivel de quién es el que va a gobernar. Y entonces no sabemos qué va a pasar, si nos va a ir bien o nos va a ir mal realmente, ¿verdad? Pero tienen que estar conscientes de lo que pasa, ¿verdad? Hay que estar pendientes de esas cosas. La otra amenaza es la poca capacidad colectiva de la población para responder a estos eventos. O sea, estamos desarmados, desorganizados y si ustedes, por ejemplo, se van y revisan las redes sociales, se van a Francia, se van a Alemania, se van a Panamá, se van a cualquier país, van a ver una crisis y un montón de protestas por todos lados que no aparecen, ¿verdad? No aparecen en los medios de comunicación, pero ese es producto de toda esta crisis global que tenemos. Mi hijo vive y trabaja en Alemania, por ejemplo, y el otro día se fue de aquí, para llegar a su lugar tardó un montón de días, porque encontró huelgas en todos esos países, aeropuertos cerrados, ¿verdad? Este es producto de esta situación. Entonces, estas crisis, ¿qué consecuencias son las que traen, verdad? Una es la disminución de la calidad de vida de la población, el malestar social y protestas a todo nivel. La polarización del mundo en dos bloques, alianzas. Entonces, tenemos Occidente y Oriente, es un pleito que hay, ¿verdad? Y entre las clases sociales más inequidad. Estas recesiones, estos conflictos, al final hay gente que gana y otros pierden. Pero en todo esto de las guerras militares que están, las guerras comerciales, tecnológicas, económicas y geoestratégicas, quien sufre son los productores y la gente del pueblo. O sea, su dinero vale menos de un día para otro, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra ya a nivel de productores que vamos a encontrar? Inseguridad para invertir, ¿verdad? Ya el empresario le cuesta, ya dice, está muy caótico esto, hay mucha huelga, mucho acá, todo muy caro el combustible, y empieza, ¿va? Y entonces mucha gente dice, no, yo me retiro, mejor no sigo en esto. Y esa es la razón porque vemos a veces que la producción va cayendo, porque muchos ya dicen, no, yo me voy a dedicar a otra cosa, ¿verdad? Son de los que se tiran para atrás primero. El encarecimiento de los insumos y los combustibles, la maquinaria se escasea o escasean repuestos por todo ese montón de caos que hay, ¿verdad? Los mercados existentes pueden cambiar de un día para otro, ¿me entienden? Por ejemplo, se firmó el tema de China, Honduras, ¿verdad? Con China. Muchos de los mercados que estaban con Taiwán de repente van a cambiar, ¿verdad? Dentro de poco. Se generan migraciones masivas, ustedes lo sienten todos los días, ¿verdad? Cuando tienen que buscar trabajadores y no encuentran trabajadores para el campo, ¿verdad? No hay trabajadores, busquen también un albañil, no lo hayan, ¿verdad? Hay que andar, hay que rogarles y dejarlos que hagan lo que quieran, porque si medio reclama uno, no, se pierden, ¿verdad? Y entonces esa es consecuencia de estas migraciones, porque la gente busca dónde, o sea, cuando hay crisis hay que buscar, ¿verdad?, para sobrevivir. También el nacionalismo está surgiendo, bueno, desde que llegó Trump, que dijo, América para los americanos, y así están tomando un montón de ese patrón, ¿verdad? Los países ricos que están perdiendo competitividad entre las potencias emergentes, entonces ya no les gusta mucho la competitividad, ahora quieren el nacionalismo, ya no quieren mercado libre, ¿verdad? Y ese es el pleito que tenemos ahorita en el mundo. Por eso es una época histórica que vamos a ver muchos cambios. Otro, el cambio climático. Algunos dicen que eso es mentira, ¿va? El cambio climático es algo que está afectando, nos lo sentimos aquí al salir de este salón, ¿va? Actualmente, ¿cómo se llama? Hay un panel de científicos que dicen este cambio climático no solo es por el CO2 que emitimos los humanos, es porque la Tierra y todo el sistema solar está siendo bombardeado por radiaciones fuera del sistema solar y están monitoreando tormentas, erupciones en todos los planetas al mismo tiempo. Entonces, algunos dicen que el final va a ser el 2036, ¿verdad? Habrá que ver.
¿verdad? Pero el hecho es que nosotros estamos haciendo cosas malas para el planeta, ¿verdad? Estamos metiéndole juego a todo, estamos contaminando con todo. O sea, es un país que tenemos un caos en ese aspecto, ¿verdad? Y entonces, entre más CO2 hay, más nos van a poner el ojo a los ganaderos, porque somos de los que producimos más contaminación con el metano, ¿verdad? Y eso después vamos a hablar por qué. También inseguridad alimentaria global, países endeudados con el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal se empobrecen más. Es el caso de Honduras, que paga casi el 60% de su presupuesto en pago de deuda. Entonces, con esas tasas de interés que suben allá en Estados Unidos, ¡pum!, de un día para otro nosotros quedamos fregados, ¿verdad? Entonces, y también los tratados de libre comercio, que están un poco fuera del tema, ¿verdad? Pero los tratados de libre comercio establecen que después de un tiempo todos los aranceles desaparecen. ¿Qué significa? Que como hondureños, como empresarios hondureños, vamos a competir de tú a tú con grandes transnacionales que son millonarias y que tienen sistemas de calidad, sistemas operacionales full miquis. Ese es nuestro competidor. Yo por eso le digo a los estudiantes, no nos estamos preparando para competir con los compañeros aquí de las otras universidades, nos estamos preparando para competir con el gringo, con el alemán, con el australiano. Entonces hay que preocuparse, ustedes tienen que ser mejores, ¿verdad? Ahora, un poco de la situación global del sector lácteo, ¿verdad? Aquí podemos ver el precio internacional de referencia de los principales productos lácteos transados en el mercado internacional. Vemos que ha habido una tendencia de los precios horizontal, ¿verdad? Después de la pandemia, los precios tendieron a subir y en los últimos años se ha visto, en el último año, ¿verdad? Se ha visto cómo los precios a nivel mundial han ido cayendo, ¿verdad? Eso es producto de la inflación, ¿verdad? Y todas las decisiones que están tomando los países europeos y los demás países, ¿verdad? Aquí tenemos un gráfico, tal vez, pero vamos a ver esto, ¿cómo es que? Bueno, en este gráfico ustedes, aquí se ven que los jugadores que producen el 60% de la leche han reducido 1.750 toneladas equivalentes, ¿verdad? O sea, productos y todo. Eso significa que Estados Unidos, allá, los países europeos, ¿verdad?, Reino Unido, Argentina, Uruguay, Chile, han reducido. El único es Argentina que ha aumentado, ¿verdad? Ha aumentado su producción, pero el resto han reducido la producción, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pero si se redujo la producción, ¿cómo es que no aumenta el precio, verdad? No aumenta el precio porque hay una gran inflación. Entonces se mantiene más bien cayendo el precio. Después, a corto plazo, es esperable que la tendencia de menores importaciones de China, ¿verdad? Se esperaba que este trimestre China fuera de los que absorbiera más la producción de leche, pero China no arrancó después de la pandemia, o sea, no ha arrancado con fuerza, ¿verdad? Es probable que se mantengan las tensiones inflacionarias, o sea, que se mantenga la tormenta que les dije, que viene por llegar, la recesión, y esta inflación que tenemos, de repente se mantenga un año, 2 años, o de repente 10, no sabemos, ¿verdad? Eso es como el genio del Aladino, ¿va? Para volverlo a meter a la lamparita no es tan fácil de repente, ¿verdad? El lento crecimiento previsto para la producción de la Unión Europea hasta 2023 mantendrá bajo el nivel de respuesta de la oferta mundial, evitando mayores caídas del precio, ¿verdad? Entonces, la Unión Europea está tomando decisiones porque tienen el tema, ¿verdad?, del cambio climático encima, están poniendo restricciones a los productores, bueno, hasta les pidieron que cerraran, ahí por Holanda creo que fue, que cerraran las fincas de leche, o sea, cosa medio extraña, ¿verdad?, que se pongan en contra de los productores. Entonces, eso es producto de todo este montón de situaciones que pasan. A mediano plazo se espera que el consumo de lácteos aumente a medida que lo hacen los ingresos y la población, ¿verdad? Especialmente en esos países de India, Pakistán, África, están un poco lejos de nosotros, ¿verdad? No,
Un momentito. La producción se prevé que crecerá 1.8% anual a nivel global durante los siguientes 10 años, el tiempo que la producción en Oceanía y Europa crecerá más lentamente que en las demás regiones, ¿verdad? Y con la creciente presión de reducir el deterioro climático, habrán oportunidades en productos provenientes de ganadería que respeta el medio ambiente. No sé si ustedes han escuchado, pero hace como hubo unas 2 semanas, creo, ¿verdad? La Unión Europea puso un arancel a todos los productos que entraran a Europa y que dañaran el clima, o sea, que tuvieran emisiones de CO2. De ahí se va todo el mundo. El café también se está yendo ahí, ¿va? O sea, el que no demuestre que tiene respeto al medio ambiente va a tener aranceles. Entonces, esa es una de las tendencias que hay que estar viendo. Si eso es así, entonces, bueno, yo voy a empezar a trabajar también en ese tema, ¿verdad? Aquí tengo un gráfico donde ven ustedes, por ejemplo, que la producción, la vaca azul, ¿verdad? Que es leche de vacuno. Podemos ver en los gráficos que quienes producen más leche es Europa, Estados Unidos, con Sudamérica. Nosotros estamos en un triángulo ahí de grandes productores, gente que... Yo estudié en la Universidad de Guelph, Canadá, ¿verdad? Y mi facultad ocupaba el primer lugar en mejoramiento genético en el mundo. Y me tocaba ir a ver toros que tenían progenie probada 100%, que producían 85 litros de leche por día, ¿me entiendes? O sea, unas vacas pero exageradas, ¿verdad? Digo que, ay, Dios santo, decía, y nosotros allá, con 4, ¿ah? Con 4 litros, 4.7 por ahí. Pero en la genética, mi asesor, que era un experto mundial, me decía, Amílcar, dice, podremos estar bien, dice, pero hemos hecho mucho mejoramiento, y acordate que cuando vienen pandemias, cuando vienen enfermedades, cuando vienen crisis, la biodiversidad es la salvación, dice. Nosotros podemos estar bien, dice, pero eso puede cambiar, ustedes pueden de repente después ser los salvadores, ¿verdad? Aquí solo quería en este gráfico mostrarles, ¿verdad?, que la población está creciendo. 1990 eran 5.300 millones, al 2030 se espera que 8.500, que creo que vamos un poquito más arriba que eso, ¿eh? El 2100, 11.200, o sea, siempre va a haber crecimiento de población, y entonces el crecimiento de población ocupa más alimento, ¿verdad? Entonces hay que saber eso, ¿verdad? Aquí tenemos la producción y consumo global de leche en millones de toneladas. Podemos ver que la India, Estados Unidos, Pakistán, por ejemplo, son los 3 primeros lugares, ¿verdad? Algunos países ahí, por ejemplo, tienen déficit, como por ejemplo China tiene un déficit de producción, y la Rusia tiene déficit de producción, y superproducción tiene Estados Unidos, o sea, tiene más de lo que necesita, ¿verdad? Aquí unos datos del sector ganadero de Honduras en cifras, ¿verdad? Voy a solo mencionar algunos. Dice, tenemos 96.000 productores ganaderos, ¿verdad? 2.9 millones de hectáreas se utilizan para ganadería, lo que equivale a 1/3 del territorio nacional, 1.8 millones de cabezas. Esto es un dato del 2019, ¿verdad?, de la FAO. Entonces, y se producen 695.000 litros. Estas estadísticas, después del estudio de cadena que hizo Heifer International, ¿verdad?, podemos ver que no han habido así tantos cambios, ¿verdad?, se mantienen. Esta es una tendencia, este es del 2019 también, el último dato, ¿verdad?, pero se ve ahí, por ejemplo, que Honduras es un país deficitario en producción de leche. Eso significa porque importamos muchos productos, ¿verdad?, que vienen de fuera, y eso hace que ese déficit se mantenga, ¿verdad? En la medida que los aranceles que tenemos en el Tratado de Libre Comercio se lleven a cero, de repente el déficit va a ser mayor, ¿verdad? Depende de la industria, los enfoques de la industria. Hay que apoyar la industria porque ese es nuestro, o sea, unirnos
es la, como se llama, salvación. Aquí está lo que le decía de los aranceles, cómo los tratados, cómo se firman y está acordado que en cierto tiempo tienen que desaparecer las barreras, ¿verdad? Y este es el ejemplo, el 2025 va a ser 0% de aranceles y ahí tenemos que estar preparados, se supone, para competir con esas grandes empresas, ¿verdad?, productoras. Después, ¿qué otros desafíos? Yo podría haber hablado, enfocarme en estos desafíos, ¿verdad?, pero quería hablar de la situación mundial. Quería despertar en ustedes, ¿cómo se llama?, la conciencia que existe una amenaza global por otras cosas, ¿verdad?, que no son precisamente de la ganadería, pero que nos impactan tremendamente en la producción nacional y en todo lo que hacemos. Estos desafíos que voy a hablar ahorita son los desafíos recurrentes, les llamo yo. ¿Por qué? Porque yo tengo 35 años de estar escuchando, desde que empecé a estudiar agronomía, ¿verdad?, estar escuchando el tema de que hay que mejorar la alimentación y la nutrición, que hay que las buenas prácticas de manejo, que el mejoramiento genético, la creación de un modelo alterno para capacitar productores, la infraestructura productiva, la asociatividad de educación empresarial, ¿verdad?, la adopción de un modelo para el cambio climático. Esta quizás es la que se ha incorporado, pero el resto ha sido lo mismo siempre. Si no, díganme ustedes, ¿verdad? Siempre ha sido esos desafíos que hemos tenido, que tenemos que vencerlos, ¿verdad? Y no hemos logrado. Más bien, en vez de ir adelante, por ratos sentimos que vamos para atrás, ¿va? Esto que les voy a presentar es prácticamente el resumen de un trabajo que hizo Heifer International, ¿verdad?, que anduvo por todo el país con consultores evaluando. En primera instancia vamos a hablar, lo voy a hacer de manera rápida porque no hay mucho tiempo, ¿qué estos desafíos, verdad? Son desafíos, pero que se convierten en lineamientos estratégicos, ¿verdad? Son lineamientos estratégicos para las regiones de ganaderos y para la ganadería del país, para el gobierno de la República, ¿verdad? O sea, son desafíos, pero son la herramienta para planificar en el futuro y no perder de ojo estas cosas, ¿verdad? Entonces, en tema de alimentación tenemos que trabajar bancos de semillas, mejoramiento de pastos, siembra y uso adecuado, ¿verdad? Ustedes saben, con simple hecho de poner esas cintas y las cercas eléctricas, ustedes aumentan un montón. Con eso, más el tema de la alimentación, que ocupa casi el 70% de lo que ustedes invierten. Si ustedes dicen, no, voy a apartar las vacas, la lactación, el 40%, por ejemplo, en los primeros 4 meses, quiero decir, es donde produce más la leche, la vaca, ¿verdad? Te voy a apartar esas vacas aparte y las voy a tratar con cariño, les voy a dar buena comida, ¿va? Y las vacas que ya están saliendo, les voy a dar una comida para mantenerlas. Con solo esas dos cosas que hagan, alimentación y ¿cómo se llama? Lo de las cercas, ustedes pueden aumentar ese promedio de 4.7, creo que estaba ahí, ¿va? Lo pueden aumentar al doble. Entonces, solo esas dos cosas, ¿verdad? Entonces, también hay que hacer almacenes forrajeros regionales. Aquí hay tanta tierra, solo es ponerse de acuerdo a sembrar y tener centros donde recoger eso pero tiene que ser asociado, ¿verdad? Tienen que unirse las industrias, las empresas a colaborar de manera conjunta para empujar estas cosas. Si no, vamos a seguir con el mismo cuento todos los años. Después, la implementación de sistemas silvopastoriles, porque la tendencia del mercado es al respeto del medio ambiente. El banco de forrajeros, dietas nutricionales que siempre hemos hablado, ¿verdad? ECAS para organizar y capacitar productores. En el tema de buenas prácticas de manejo, hay que trabajar los sistemas de monitoreo y prevención de enfermedades. Es mejor prevenir que curar, ¿verdad? Certificar capacitadores para las secas, capacitar ganaderos en manejo animal con las secas, desarrollo de aplicaciones en celulares inteligentes para capacitación en el manejo animal. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso, ¿verdad? Que como educador creo que, ¿cómo se llama? Tenemos que mejorar en eso, ¿verdad? El mejoramiento genético,
certificación a un nivel técnico, certificación de paratécnicos, porque de nada nos sirve. Vamos a ver que hay un montón de gente que tiene todo lo que necesita para hacer la inseminación artificial, pero que dice, no, esa papada no sirve, dice. ¿Y por qué no sirve? Porque la gente que está usando todo el equipo no sabe cómo hacer las cosas. Entonces hay un déficit, lo mismo en la alimentación, lo mismo en todo, ¿verdad? Ahí viene el tema educativo que tenemos que cambiar, modernizarnos, utilizar la inteligencia artificial, ¿verdad? Las nuevas tecnologías. Las universidades y los centros tienen que modernizarse y hacer un cambio rotundo para que la educación llegue al productor, ¿verdad? Programas para aprovisionamiento de insumos, centros especializados en mejoramiento genético, ahí es más complicado, pero es una visión, ¿verdad? También la plataforma de información ganadera, eso es importantísimo, porque tenemos que llegar hasta al productor, al hijo del productor, al trabajador del productor. No lo hemos hecho. Si cuando se hacen estos estudios, por ejemplo, encontramos que solo 5% de toda la gente que trabaja en la cadena recibe capacitación y el resto lo reciben porque han venido platicando ahí, ¿verdad? Pero nadie tiene entrenamiento. Entonces no podemos ser competitivos si no estamos educados, así de sencillo. Y dentro de esto, entonces, las municipalidades, las instituciones educativas tienen una gran responsabilidad de pasar información. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de poner el ojo al productor y ayudarlo a que certifique su educación, ¿verdad? Para eso con Heifer estamos la próxima semana tratando de reunirnos para plantear con la Universidad Nacional de Agricultura nuevas formas de hacer educación. Tenemos que vencer los sistemas educativos del país que tienen cooptado, ¿verdad?, el sistema y no permiten cambios innovadores. Eso es una de las razones de estas. También el modelo de financiamiento ganadero, siempre hemos hablado de esos temas, los productos financieros a la medida, promocionar participación del sistema financiero alternativo, crear el fideicomiso de ganadería sostenible, ¿verdad? Heifer tiene un programa donde va a poder llegar el productor y ahí, si por ejemplo si está en la central de riesgo, yo le voy a decir, no, mire, usted vaya a este lado y le va a dar recomendaciones qué hacer para poder, tener un mejor financiamiento, ¿verdad? Después, lo de siempre, mejora infraestructura, tenemos que enfocarnos al tema de los reservorios, ¿verdad? No puede encontrar una buena foto de eso, pero los reservorios de agua, porque acuérdense, Honduras tiene invierno, ¿verdad? Y hay que aprovechar esa agua que cae, porque el calor cada vez va a ser más fuerte, ¿verdad? En el fortalecimiento empresarial, la asociatividad, eso es algo que hemos sido, tal vez la cultura que hemos heredado, ¿verdad? Somos bien individualistas, nos cuesta trabajar en equipo, tal vez la necesidad nos haga cambiar, ¿verdad? Y por eso felicito que están las empresas, ¿verdad? Que está la industria, por aquí ha de estar la industria, ¿verdad? Escuchando, las universidades, porque solo unidos podemos vencer todo este montón de desafíos, ¿verdad? Bueno, el tema de cambio climático, aquí quería explicarles, ¿verdad? La producción de CO2 que tenemos nosotros como productores y que no es fácil, lo más que podemos mitigar es a un tercio de eso. O sea que 2/3 va a ser así porque así va. Y después tenemos que enfocarnos porque el futuro va a ser esas fincas modelos sostenibles, la sostenibilidad de los recursos naturales, ¿verdad? Ya no podemos andar, yo me fijo allá, un día yo feliz, fui a un lugar que le dicen el Filetón, allá arriba, una montaña. Digo, después de eso voy a ver una finca belleza, ¿va? Y cuando me subo ahí arriba, no pude alcanzar de ver así en la vista que un montón de colinas deforestadas, ni un árbol, mire, ni un árbol. Me dio una tristeza, pero profunda, ¿va? Somos los responsables de todo este desastre. Después, la red de información ambiental, montaje de estaciones microclimáticas, ¿verdad? Por eso les digo que acérquense
a Heifer porque no hay mucho cooperante, ¿verdad? La crisis mundial tiene a todos los países desarrollados sin dinero y el único que está es Estados Unidos, que está tratando de apoyar a través de esta organización, ¿verdad? ¿Qué hacer ante una recesión entonces? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A manera de conclusión, ¿verdad? Pues diversificar al máximo la producción. Digamos, si llegara esta tormenta a ser tan grande y que no podamos entregar leche, pues a empezar a producir nuestros productos y venderlos, ¿verdad? Diversificarnos como productores, que no es lo correcto, ¿va? Porque entonces creamos otro montón de problemas de competitividad entre todos nosotros, ¿verdad? Con la industria, y hay que ver eso, ¿verdad? Pero sí hay que diversificar, ¿verdad? Reducir los costos de producción o pérdidas, reducir gastos de energía, combustible, fertilizantes, pesticidas, costos de alimentación, eliminar ganado viejo, improductivo, que genera costos. Si hay gastos de agua excesivos, hay que reducirlos. O sea, tenemos precios, el costo, por ejemplo, de producción bien elevados nosotros, ¿verdad? Entonces no estemos esperando que vamos a tener el aumento de precios, ¿verdad? Porque la situación está compleja. ¿Qué hacemos en la casa nosotros cuando tenemos un ingreso? La única salida es, bueno, voy a cortar el plan y voy a mejor pagar, ¿cómo se llama? El celular, ¿verdad? No, quitemos todos estos focos que ya cambiamos, ¿verdad? Y empezamos a hacer ahorro. Eso es lo que tenemos que hacer en la finca, ponernos a analizar cómo diablos ahorramos, ¿verdad? Después reducir los costos de producción o pérdidas, asegurar la venta de leche mediante contratos con la industria. La industria Sula, por ejemplo, leyes están bien establecidos, tiene mercados nacional e internacional. Entonces, si nosotros por la crisis decimos no, retirémonos de ellos y los ablandamos o los debilitamos, también vamos a tener consecuencias, porque después viene a los costarricenses y los otros que están mejores, ¿verdad? Entonces tenemos que mantenernos unidos, ¿verdad? Asegurar la venta de leche mediante contratos con la industria, que tenga contratos de venta seguros y estén bien diversificados, ¿verdad? Después, mantener una buena gestión financiera, reducir deuda de intereses cambiantes. Hay intereses, yo les dije, las tasas de interés en Estados suben, pero aquí también van a subir. Entonces, el que esté metido con un préstamo con intereses cambiantes, sáfese de eso, ¿verdad? El que tiene intereses fijos, o sea, que paga fijo, ahí está tranquilo, ¿verdad? Y entonces trabajar, pedir al gobierno subsidios, ¿verdad? El gobierno está en quiebra, está en crisis, y ustedes miran todos los días huelgas hacia acá y acá. No crean que no es producto de todo esto, ¿verdad? El gobierno le ha tocado duro en este momento con toda esta crisis mundial, ¿verdad? Trabajar de manera preventiva y no curativa, dar buen bienestar a los animales, porque ese es otro tema. El tema del medio ambiente, el tema del bienestar animal. Los países que compran productos nuestros van a empezar a exigir el bienestar animal, y siempre va a haber algo más, ¿verdad? Pero esas dos tendencias, inocuidad, medio ambiente y bienestar animal, son tres que ustedes tienen que ir preocupándose. Ya no dejen de andarle dando a las vacas, ¿verdad? Con los palos, ¿no? Que trátenlas con cariño. Después, la mejora en la inocuidad. Sin inocuidad es libre de contaminantes físicos, químicos y biológicos. Si nosotros no aseguramos inocuidad a la industria o al que procesa, no estamos en nada. No vamos a poder competir, así de sencillo. Entonces, esos CREL que son la mejor alternativa a los CREL, ¿verdad? Tienen que organizarse bien, ¿verdad? Los que están dentro de ese CREL, si es posible, ustedes mismos controlen su calidad, ¿verdad? Y como decía el compañero, algunos compañeros cuando miran que está la Sula, ahí nomás da la vuelta el carro, dice, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hay gente que no tiene lealtad al equipo, y esa gente entonces comete fraude y daña la integridad de ese CREL, ¿verdad? Y daña la industria, y daña a todo el mundo. En esta cosa hay que ser íntegros, ¿verdad?
Después de eso, para mantener un mercado internacional se requiere trabajo arduo, disciplina y trabajo. Por eso les decimos a los muchachos, disciplina y trabajo, aunque cueste, ¿verdad? A veces se ponen un poco reacios. Yo soy de la vieja escuela, a mí me enseñaron a trabajar y a tener disciplina en todo, ¿verdad? Y he tenido éxito en todo lo que hago. Por eso, ¿verdad? Hay que enfocarnos en qué podemos controlar, ejemplos, los gastos de la finca, la inversión, ¿verdad? Cosas que están bajo nuestro control. No nos pongamos a gastar en cosas que no son importantes, ¿verdad? Enfoquémonos en las cosas que producen. Hay que ser resiliente, o sea, aguantar esta tormenta. Va a pasar, acuérdense. Pensar a largo plazo, pensar que pasen los tiempos que estos tiempos de vacas flacas van a pasar, ¿verdad? Lo que les está funcionando en su finca, ¿verdad? Si ustedes miran que algo les funciona, sigan haciéndolo. Si miran que algo no les funciona, deséchenlo, ¿verdad? Miren estas reuniones, platiquen con sus compañeros, que funciona en tal cosa, no, esto me funciona. Ah, bueno, practiquen ustedes eso, ¿verdad? Después de eso, mantener una reserva de dinero si se puede, ¿verdad? Que está un poco difícil en esta época. Pero para sobrevivir, esa es una de las recomendaciones generales de todos los... Yo paso escuchando 11 expertos en economía, en geopolítica, solo para ver qué es lo que pasa, ¿va? Y si nos está yendo bien, hay que invertir en valores que aumentan de valor, como los bienes raíces y el oro, ¿verdad? Eso siempre, los ricos siempre hacen eso. Las mujeres son buenas para andar comprando oro, ¿va? Es bueno tener oro, ¿va? El oro siempre va a ser la moneda que va a estar vigente. Entonces, para conclusión general, no hay receta mágica. Yo no les puedo dar una receta mágica aquí. Solo queda la disciplina en el trabajo. Ser austeros en este momento de tormenta, ¿va? Saber invertir. Seguir haciendo las cosas que funcionan y prepárense para las tendencias de mercado. La inocuidad, el buen trato a los animales y el tema del medio ambiente. Vayan trabajando en eso. Muchas gracias.